Médicos y enfermeras de Reddit. ¿Qué autodiagnóstico de un paciente resultó ser sorprendentemente correcto? Entró un hombre diciendo que tenía un cáncer agresivo en la espalda. Él también nos dijo que había corrido, no hay pruebas, así que estábamos escéptico, TBH. Sin embargo, cuando hicimos la prueba, vimos que tenía razón. Seriamente. No es un médico ni una enfermera, sino un paciente. Tenía un cálculo renal y mi BF en ese momento me llevó a la sala de emergencias. La enfermera seguía preguntándome qué me hacía a mí misma, porque prácticamente estaba gritando de dolor. Entre lágrimas logré salir, es un cálculo renal. Luego me senté en la sala de espera, prácticamente desmayándome hasta que mi novio le gritó algo al personal de emergencias. Vinieron a buscarme y yo ni siquiera podía caminar, la enfermera dijo bueno, ya vuelves. Mi novio dijo que le consiguiera una puta silla de ruedas. Mi hermana tenía un bulto detrás de la oreja que le causaba dolor y estaba creciendo. Mi madre solía ser enfermera y pensó que no se veía bien, no era solo un quiste, así que siguió monitoreándolo y comenzó a preocuparse de que pudiera ser canceroso. Durante todo un año, mi madre estuvo de ida y vuelta con los médicos pidiéndoles que la tomaran en serio y un médico finalmente accedió a ir y hacer una biopsia. He aquí que mi hermana tenía cáncer en etapa 1, y además era una forma poco común. Mi mamá es supervisora de enfermería en un hogar de ancianos. Varias veces, los pacientes se han acercado a ella y se han despedido, que van a morir esa noche. A pesar de que estos residentes han tenido una movilidad perfecta y con eso siempre han tenido razón. Tuve un neumotórax espontáneo, pulmón colapsado, que salió de la nada cuando tenía 17 años. Tuve que ir al hospital y conectarme un tubo a la cavidad torácica para volver a inflar mi pulmón. Una semana después, estaba en la clase de estadística y sentí que mi otro pulmón colapsaba. Inmediatamente supe lo que era. Una especie de sensación extraña pero muy distinta de dolor y dificultad para respirar. Corte a mí en la oficina de enfermería de la escuela tratando de explicar que tuve un neumotórax espontáneo y necesito ir al hospital. Sí, ella no me creyó al principio. No era médico ni enfermera, pero a principios de los 80 mi madre, 30 en ese momento, no pudo convencer a varios médicos de que tenía cáncer de mama. Era diferente a solo un bulto o dolor. Todos respondieron con eres demasiado joven. Finalmente conseguí que una doctora escribiera una referencia a un especialista para que se callara. Tenía cáncer de mama. Le dijeron que podría necesitar una mastectomía, pero después de entrar pudieron extraer lo suficiente sin tener que ir tan lejos. Volvió al documento original y lo criticó y dijo que si alguna vez escuchaba su nombre por negligencia en el futuro, haría una declaración en su contra. Estaba en la industria médica. Le dijo que nunca le dijera a una mujer que era demasiado joven para el cáncer de mama. Obligatorio, no un médico, sino mi propio autodiagnóstico que hizo que 3 médicos me creyeran. Un gato callejero entró en nuestro garaje y tenía gatitos, y yo era el que los cuidaba y terminaron rascándome la mierda siempre cariñosa de mis brazos. Herido con algunos bultos en mis brazos, estaba extremadamente adolorido y cansado, y mis axilas estaban hinchadas al punto que no podía bajar los brazos sin sentir dolor. Fui al médico de familia, le dije que pensaba que tenía la enfermedad por arañazo de gato, me pidió que me inclinara y me tocara los dedos de los pies, Dios sabe por qué, y luego me dijo que estaba fuera de forma, estaba en la mejor forma de mi vida en este punto, y me envió en mi camino. No revisó ninguno de mis otros síntomas. Fui a la sala de emergencias inmediatamente después porque no podía mover mucho mis brazos y sabía que tenía cat scratch, y le dije a la enfermera lo que sucedió y ella tampoco pareció creerme, resopló y finalmente me dejó ver un médico. Entra el doctor, no digo nada. Él pregunta qué me pasa y yo le cuento todos mis síntomas, él mira hacia abajo y ve los cortes y golpes en mis brazos y me pregunta cuáles son. Le dije que eran rasguños de un gatito y él me dijo, sí, tienes la enfermedad del rasguño de gato. Me reí y le conté lo que pasó, pero él estaba enojado porque aparentemente puede ser fatal si no se trata. Dr. Se necesitaron 3 expertos médicos para que me diagnosticaran lo que sabía que ya tenía. No le diga a los médicos lo que cree que tiene porque parecen menos inclinados a creerle, por lo que solo comparta los síntomas. Editar. Wow, nunca esperé este tipo de comentarios para mi experiencia de mierda, jaja. Y veo que mucha gente nunca ha oído hablar de esto. Sí, la enfermedad por arañazo de gato es algo muy real, y sí, es muy peligroso que no se trate. Me acabo de enterar de que podrías quedarte ciego, pero puede ser fatal. Cuidado con los gatitos. Edición 2.
Si mal no recuerdo, la enfermera era una enfermera practicante, por lo que una experta médica en el sentido de que podía diagnosticar y recetar medicamentos para enfermedades, no solo una enfermera titulada. Mi mamá acudió al médico para quejarse de un dolor en la espalda baja junto al riñón. El médico le hizo un chequeo rápido y le dijo que no era nada, que probablemente estaba durmiendo mal. Mi mamá mencionó el cáncer y el médico dijo que no era muy probable porque las personas con cáncer de riñón generalmente no sienten nada. Ella insistió en que algo andaba mal, así que fue a otro médico que le dijo lo mismo, pero dijo que le haría algunas pruebas para demostrarle que no era cáncer. Cuando obtuvieron los resultados de la prueba, resultó que, de hecho, tenía cáncer en uno de sus riñones y, como se contagió en una etapa tan temprana, pudieron extirparlo antes de que se diseminara. Mi esposo llevó a nuestro hijo al médico porque no respiraba normalmente. El niño estaba feliz, corriendo y jugando. El médico recetó unos inhaladores y nos dijo que nos pusiéramos en camino, pero mi esposo no estaba satisfecho. Finalmente le pedí al médico que revisara su 02 SAT y estaba en los 80, terminó teniendo una neumonía en toda regla y tomando antibióticos por vía intravenosa durante 3 días y oxígeno al 100% esa noche. El médico dijo que habríamos terminado llamando a una ambulancia esa noche si no lo hubiéramos traído. Confía en tu instinto cuando eres padre. Hace mucho tiempo, un paciente mío en la unidad de salud mental tenía la ilusión de que tenía una hemorragia en el cerebro. Lo mantuvo durante un mes. Una noche, de hecho, tuvo una hemorragia intracerebral espontánea masiva. El pobre murió después de eso. No es médico, pero, cuando mi hermanastra tenía 5 años, les dijo a sus padres que no quería ir a la escuela porque tenía apendicitis. Le dijeron que se callara y se fuera a la escuela. 5 horas después, estaba en la sala de emergencias con apendicitis. No soy un médico, pero empecé a tener dolores de cabeza intensos e insoportables que aparecían al estar de pie, toser, reír, etc. Se volvieron tan graves que me hacían gritar y vomitar, pero desaparecían siempre que estuviera inclinado y colgando mi cabeza o si tomaba cantidades locas de cafeína. Debido a que los dolores de cabeza eran posicionales, pensé que era una fuga de LSR y que necesitaba un parche de sangre. Una mañana, mi esposo me llevó a la sala de emergencias, lo que me provocó un dolor de cabeza, así que entré a la sala de emergencias con la cabeza gacha y diciendo que tenía una fuga de LSR y que necesitaba un parche de sangre. Hicieron una resonancia magnética y resultaron fugas de Chiari, así que tenía razón sobre las fugas pero equivocado sobre el tratamiento y en su lugar me sometí a una cirugía cerebral. No soy médico/enfermero, soy técnico dental, pero un paciente vino a nuestra clínica y se presentó con sensibilidad superior derecha. Dijo que mi mandíbula está rota. No hay mandíbula superior y cuando lo vimos para evaluar, tenía una leve recesión, pérdida de encías, en los dientes superiores derechos, pero eso no era nada del otro mundo. Su radiografía, sin embargo, mostró una fractura menor en la mandíbula, que se había calcificado con el tiempo. Esto no estaba ni cerca de donde estaba describiendo el dolor, pero técnicamente tenía razón sobre tener la mandíbula rota. Obligatorio, yo era el paciente aquí. Descubrí que la fimosis era hereditaria en mi familia y la tenía. Cuando nací, los médicos se negaron a circuncidarme porque no era judío. El primer especialista con el que hablé me dijo que no lo tenía y que estaba siendo ridículo. A pesar de explicar que no puedo tener relaciones sexuales debido a este problema, me hizo salir de su oficina. Luego obtuve una derivación a un especialista diferente en otra ciudad, donde me dijeron que mis preocupaciones eran correctas y se me permitió una intervención quirúrgica. La desventaja fue que terminé con problemas nerviosos después de la cirugía y no puedo sentirme jodida la mayor parte del tiempo allí abajo, pero tenía razón. No es un doctor, pero me hicieron una vasectomía y unas semanas más tarde mi testículo izquierdo se sentía raro. Se puso un poco difícil en un punto e inicialmente lo descarté como se está curando. Unas semanas después, mi testículo se puso más pesado y más duro. Volví al médico y le dije que tenía cáncer de testículo. El doctor dijo: eres un poco mayor para eso. Yo tenía 33 años, le dije que lo revisaran. Tuve cáncer. Yo tenía razón,